10 cosas prohibidas en México para los extranjeros. En este caso, vamos con nuestro amigo Michael, un cubano que nos dice 10 cosas prohibidas que no debes hacer nunca en México. Me ha dejado bastante descolocado, así que vamos a ver qué opina y qué nos recomienda o de qué se trata, porque la verdad que no tengo ni idea de por dónde irá la cosa. El día de hoy les quiero compartir 10 cosas que a mi consideración, digamos que son prohibidas en México para un cubano. No las hagas si quieres ser aceptado. No las hagas si quieres ser aceptado. Vale. Acompáñenme. Meterse en la casa de un vecino. Número 1, ¿Cómo? meterse en la casa de un vecino. Que créanme que eso al día de hoy es sumamente común en Cuba, que un vecino entre hasta la cocina sin avisarte para preguntarte qué estás haciendo, para pedirte un poquito de azúcar, de sal, para pedirte cualquier favor. Eso sucede día a día en Cuba. Pero en México también pasa, ¿no? En México eso también ocurre, tengo entendido, vaya. Y aunque en México, al ser un territorio tan grande, posiblemente demos ciertas confianzas a algunos vecinos y hasta le prestemos la llave de nuestra casa, pero créanme que no se vería nada bien que en un fraccionamiento, en una colonia, en una zona habitacional, pues un vecino sin avisarnos se colara hasta la cocina de nuestra casa. Acá en México yo creo que nos íbamos a enojar muchísimo. No sé, yo tenía entendido todo lo contrario, la verdad. El tema de la hospitalidad, el tema de llevarte bien, tener las puertas abiertas de tu casa y tal. Si alguien me lo puede aclarar. Puesto número 2, pedir información. Hombre, siempre dentro de un contexto en el que haya confianza con el vecino, que no sea me acabo de mudar, me meto en casa del vecino por la cara, sino dentro de un contexto que haya un poquito de confianza, ¿no? Y cuando digo pedir información y estoy pensando en Cuba, los cubanos piden información de todo. Esto por supuesto se puede entender por tanta escasez, por tantas limitantes en todos los sentidos. La gente en la calle sin conocerte te pide información. Eso es verdad, pero no solamente los cubanos, aquí también se da mucho, aquí en España. A lo mejor, yo qué sé, tú estás haciendo una cola para algo. Hay una cola de 20 personas para entrar en un sitio. Llega alguien y te dice, mira, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué estáis esperando? No sé, eso es lo más normal aquí, no sé, entonces eso no me sorprende, ¿sabes? Aquí es lo más normal. Como por ejemplo, ¿dónde compraste estos huevos? ¿Qué vas a hacer hoy? Si estás construyendo, se acercan personas y te preguntan, ¿dónde compraste el saco de cemento? ¿Cuánto te costó esto? ¿Qué estás haciendo en tu casa? ¿Por qué estás reparando? Eso ya me parece demasiado. Aquí a tanto no se llega. Ese tipo de información es muy común y aquí en México nos incomoda muchísimo que se acerque un desconocido a preguntarte ese tipo de información cuando todas las cosas, todos los productos lo podemos encontrar en cada esquina, en una tiendita, en un supermercado y toda la información está en internet. Aquí en México nos molestaría, créanme que sí, muchísimo, mientras en Cuba es muy común. Pero yo tengo entendido otro concepto. Yo, por ejemplo, yo qué sé, yo todo lo contrario. Yo todas las dudas que tengo, que le pregunto a gente de México, amigos también que tengo por aquí, trabajadores, normalmente les encanta explicarte cosas que tú no sepas o no entiendas o lo que sea. No sé, tío, me está chocando mucho. Me está chocando mucho eso. Acá en México no es así. Coquetear con las mujeres, hombre, eso está feo. Número 3, coquetear con las mujeres. Créanme que en Cuba tenemos una cultura muy sexualizada y se hace muy común en la calle que los hombres se metan con las mujeres. Desde los buenos días hasta un tipo de coqueteo un poquito más entrado en confianza, los hombres les chiflan a las mujeres, e incluso a las cubanas le gusta que eso suceda porque está incorporado en la forma de ser, en la cultura del cubano. La mujer cubana se siente halagada cuando un desconocido se mete con ella en la calle, le dice un piropo, le chifla. Eso acá en México es muy incómodo, es muy mal visto que un desconocido se meta con las mujeres en la calle y se considera acoso. Pero, no sé, yo entiendo a lo mejor que el tema de acosar es una cosa, pero el decir buenos días o saludar o lo que sea, no sé, lo vemos extremo, ¿no? Que alguien se moleste porque tenga educación y le diga buenos días.
Lo otro lo entiendo, porque lo otro, yo qué sé, es una barbaridad, pero no sé, de verdad que no sé. Cuba no es tan así. Así que tengamos mucho cuidado si amigos cubanos que están viendo el video no coqueteen con las mujeres de modo grosero. Hay que ser muy respetuoso. No lo hagan al menos como solían hacerlo en Cuba. Vale, no dejar propinas. En la posición número 4 tenemos la siguiente: no dejar propinas. En Cuba no se usa dejar propinas. Uno va a un restaurante y es poco usual, porque no es cultural, que las cubanas y los cubanos dejen propinas una vez que consuman. Y en México sí es tradición. Como tenemos acá en México tantos servicios, son de excelencia, son tan buenos. Hay restaurantes de todas las categorías. Es muy común una vez que consumamos, ya sea en una pequeña taquería o sea en un restaurante 5 estrellas, siempre como cliente, y es un modo de agradecer el servicio que hemos recibido. Dejamos una propina del 5, del 10, del 15, del 20%. Eso sí está bien, eso lo veo bien. Yo normalmente, el tema de la propina se lleva en todas partes. Es verdad que a lo mejor, si económicamente no es un país que está muy bollante económicamente, pues dejar propina pues es un poco como me estoy pegando un capricho para ir a comer a la calle, encima no tengo para dejar propina y se entiende que en el país no se haga. Pero normalmente el tema de dejar propina siempre está relacionado con el agradecimiento al buen trato que te da el servicio o una buena experiencia de comida o lo que sea. Eso ya va a gusto realmente. Va a gusto y en la educación que tú recibas en tu país. La que se estime. Así que cuando un cubano llega a México y recibe un servicio, es elegante que se deje una propina. Eso está bien avisarlo, porque si ellos vienen de un país donde normalmente no se hace, está bien, porque está mal visto el no dejar propina. Eso sí está bien que lo avise. Repito, como gesto de agradecimiento. Andar descamisado. En el puesto número 5 tenemos el siguiente: andar descamisados, que ciertamente es muy común ver a los hombres en Cuba todo el año, ya que es una isla caribeña, aquí también una isla visto. tropical con muchísimo calor, y uno los puede ver en la calle, en la casa, en todas partes descamisados. Uno ve las publicaciones en Facebook y muchísimas aparecen los hombres descamisados. Y acá en México no es muy bien visto. Ahora estamos... Aquí igual, aquí en España igual, ¿eh? Tú aquí en España, si estás en la playa, ¿no?, en la zona paseo marítimo y tal, incluso si tú estás en la arena y vas al kiosco, hay gente que normalmente no se la pone, pero normalmente está bien visto el ponerte incluso la camisa, para ir al kiosco que está en la zona peatonal fuera de la playa. Aquí igual, más o menos que en México. Estamos en Puebla, que yo esté aquí en el centro histórico de la ciudad de Puebla descamisado. No estaría bien y posiblemente me llamarían la atención. Aunque es cierto que en algunos lugares como Cancún, como Veracruz, lugares en México que son calurosos, zonas de playa... Más que caluroso, más zona turista, ¿no? Que respetan un poco más al turista, le pasan un poco más la mano, ¿no? Por supuesto, puedes andar descamisado. Pero no sucede como en Cuba, que es en cualquier parte, en el barrio y a todas horas del día. Te encuentras a una persona pasada la medianoche que va al parque completamente descamisado con un short y chanclas. Hablar alto o golpeado y no ser amable. En el puesto número 6 tenemos el siguiente: hablar alto o golpeado, como decimos en México, y no ser amables. Les explico. En Cuba es cierto que los cubanos hablan muy alto, hablan golpeado, quizás por el acento, quizás por el calor, no sé, pero es algo que siempre llama la atención. Cuando un cubano está en México, los mexicanos se dan cuenta de algún modo que es cubano, por el acento, por hablar tan alto, y es... Me parece gracia porque aquí pasa igual y encima lo está explicando en mitad de una plaza mientras grita, hablando porque le sale de forma natural y la gente pasando alrededor. Me ha hecho gracia esto, no sé por qué. Aquí también está mal visto. De hecho, a mí es una cosa de las que más me gusta de México, que se sigue manteniendo el tema de la educación y el hablar bien, no hablar que parece que estás con un megáfono y que se tenga que enterar todo el mundo. A mí eso es algo que me gusta mucho de México. Y la verdad que, no sé, vamos a ver qué más dice. Algo que debemos cuidar, moderar un poco el hablar más bajito, eso es muy importante. Y por otra parte, cuando digo ser amables, es que ciertamente la cultura mexicana
se caracteriza por la amabilidad. Los mexicanos y las mexicanas son muy amables. Y no con esto quiero decir que los A mí una de las cosas que más me gusta de México es eso. cubanos seamos groseros, que la mayoría de los cubanos sean groseros, sino que se nota la diferencia a la hora de comportarse. Le pongo un ejemplo: un cubano va a un restaurante acá en México y si no dice señorita, dice mi amor a la mesera, por ejemplo, no da las gracias, no dice por favor, eso se toma como una grosería. Hay que cuidar un poco la amabilidad y eso el cubano que vive en México, créanme que debe pensarlo, debe mejorarlo y ser amable y hablar bajito. Choca muchísimo. La grosería y la poca amabilidad choca muchísimo con la cultura mexicana. Y que no se pierda eso, que no se pierda, ¿eh? Posición número 7. Inventar negocios. Sabemos que en Cuba se inventa muchísimo. Esto, por supuesto, motivado por tanta escasez. El cubano inventa de todo. Piezas de moto, piezas de coche, negocios, comida, pero es que todo lo inventa de manera ilícita porque al no permitir el gobierno que hayan comerciantes privados, al no permitir el gobierno que el comercio pueda desarrollarse libremente, el cubano para sobrevivir se ve obligado a inventar muchísimos negocios, a inventar Pero bueno, eso en todos lados, creo, ¿no? formas de Hombre, de forma legal, sí. De forma ilegal, pues no sé. sobrevivir, y el cubano se siente en Cuba muy orgulloso de eso. Cuando llegamos a México eso cambia completamente porque aquí está todo inventado y sobre todo hay emprendedores. Si llegas a México puedes emprender tu propia carnicería, tu propio taller de mecánica, lo que sea, pero todo bajo la legalidad, Claro, todo pero eso está bajo bien. lo establecido. Eso está muy bien. No puedes, siendo cubano, llegar a México y ponerte a inventar en un país donde, repito, todo ya está inventado. Claro, yo creo que él se refiere más que a inventar al tema de, por ejemplo, decir, me hacen falta ganar 50 o 60 o lo que sea porque tengo que pagar una factura, cojo y me voy a hacer comida a la calle. Como que tienes que hacerlo de forma legal, ¿no? Que tienes que coger y avisar y tal. Como que no puedes ir y ganarte 50, 60 por la cara y mañana montas otra cosa o te tiras un mes haciendo algo, ¿no? Yo creo que se refiere por ahí, creo. Tienes que emprender. Puesto número 8. Referirse a las razas y a las etnias de manera peyorativa. Lo explico. En Cuba es muy común que los cubanos se traten entre sí y se refieran de manera peyorativa a su color de piel, a su origen, a su cultura, en fin. Hay una discusión en un barrio y si una persona es de color de piel negra, es una persona negra, entre cubanos usan el color de la piel de manera peyorativa. Oye, tú, negro, ¿por Vale, qué eso. estás haciendo Pero bueno, esto? una forma de hablar, ¿no? Y en el medio de la discusión, digamos que tenemos en cuenta el color de piel. Acá en México, ciertamente, al ser un país tan diverso en cuanto a orígenes, cultura, etnias, razas, sí se respeta mucho el color de la piel, sí se respeta mucho la procedencia, el proceder de las mexicanas y los mexicanos. Así que cubanos que viven en México, tengamos mucho cuidado y seamos respetuosos a la hora de... Sí, eso se refiere también más o menos a la forma de hablar, ¿no? A la hora de hablar como los gestos amigables, ¿no? Decir algunas palabras a lo mejor que fuera de un entorno de confianza pues son un poquito más malsonantes. referirnos a una etnia o a una raza. Forma de decir y modismos. Número 9. Formas del decir y modismos. Lo explico porque esto se puede entender en varios sentidos. Por ejemplo, muchos cubanos llegan a México y ya empiezan a familiarizarse con expresiones populares, con modismos, con formas del decir propios de la cultura mexicana y no los incorporan, sino que continúan diciendo los mismos modismos de Cuba y muchos de ellos groseros y lo hacen con toda intención. Se me ocurre una palabra. Cuba tiene una gran herencia en cuanto a formas del decir de España. Hay muchísima similitud
Y hay diferencias con México, por supuesto. Una palabra muy recurrente es la palabra coger. Coger es esto, para un cubano es tomar, en México tiene otra connotación y los cubanos lo saben y a veces con toda intención. Ah, que se pegan el albur, ¿no? Alburean a los mexicanos con ese tipo de cosas. Claro, es que coger es agarrar aquí y ellos lo saben y lo dicen igualmente para que parezca otra cosa. Vale, vale, vale. Vale, eso es otro rollo ya, eso es un poco canalla. Es un poquito canalla. Dicen coger, dicen la palabra coger en un lugar, en un ambiente no apropiado y es con toda intención. Por otra parte también están los cubanos que llegan a México y digamos que de algún modo hiperbolizan el modismo mexicano, las expresiones mexicanas. Yo digo que son cubanos que ya se sienten hasta más mexicanos que los propios mexicanos y hasta me causa risa porque te hablan, llevan en México viviendo a veces 6 meses, 1 año, poco tiempo y ya te hablan como un perfecto mexicano, dicen todas las groserías, dicen todas las expresiones populares y hay otra parte, esto se puede entender de muchas formas, hay otra parte de cubanos que se la pasan criticando en México las expresiones, las formas de decir, no sé, el no manches, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué significa no manches? El no inventes, ¿qué significa como que no inventes? Hombre, eso es normal que esté feo, eso es normal que no lo haga y no es recomendable hacerlo en ningún sitio, que tú vayas a un sitio a vivir y critiques lo de ese sitio, si no te gusta no vayas a ese sitio, ¿no? No sé, es como si vienes aquí a España y te molesta, yo qué sé, el sol, te molesta que haya calor y la tortilla de patata. Y estás diciendo, vaya mierda de comida, la tortilla de patata no vale un duro. Tal, pues hombre, si eso lo dice alguien de aquí, pues muy bien no le va a sentar. Es normal, ¿sabes? El a poco, se me ocurren algunas expresiones y el hazte cuenta que, entonces los cubanos nos hacemos muchos cubanos se hacen los desentendidos y se la pasan criticando a esas expresiones, a esos modismos que son propios de una cultura, en este caso de la cultura mexicana. Así que yo creo que en este punto es necesario... Ahí estamos todos de acuerdo, eso está bastante feo, eso está muy muy feo. Respetar los nuevos modismos del país que te recibe. No te criticar las tradiciones de México. Hombre, es que esto me resulta más feo todavía que criticar la forma de hablar y eso. Al final, el puesto número 10 he dejado el siguiente. No criticar la comida, las tradiciones, la cultura, la historia del pueblo mexicano. Y esto va referido muy... Además, criticar algo que es uno de los países que mejor conserva, mantiene y más orgulloso está de ese tipo de cosas porque es increíblemente bonito. Eso es como, no sé, me parece, yo qué sé, como si alguien tiene, bueno, es que iba a poner un ejemplo muy feo, pero es que eso es muy normal. Puntualmente a muchos cubanos que son prepotentes y creen que lo suyo es lo mejor, que su comida es la mejor. Claro, pero aquí estamos todos de acuerdo ya que eso es simplemente una cosa de que lo estás criticando un poco por envidia, ¿no? Porque tú vas y criticas un sitio donde tú acabas de ir, que dejas tu país para ir allí, pero criticas lo que vas a ver en México para alabar lo que hay en Cuba, por ejemplo. Está claro que lo que te da es coraje, tiene un poco de envidia de las cosas que pasan allí, porque mi país es mejor, porque tal, pero tú estás en México, no estás en Cuba, entonces está feo. Eso lo hacen con un poco de intención de molestar, pero no entiendo el por qué. Pero bueno, eso es evidente que no lo hagan nunca, pero ni en México ni en ninguna parte, porque eso está bastante feo. Bastante curioso algunos puntos. Si me podría aclarar algunas cosillas que os he preguntado, porque no me han quedado muy claras, os lo agradezco un montón. Y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Chao, chao.